¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes a todos. Que la paz y la bendición de nuestro Señor sean con todos ustedes. Vamos a seguir, hermanos. Continuamos con nuestro estudio bíblico en la carta a los Filipenses. Vamos a estudiar ahora la lección 3 del capítulo 1. Del versículo 19 al 26, vamos a leer, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Si gustan buscar en sus Biblias, ya en Filipenses, capítulo 1, versículo 19 al 26. Tenemos como texto clave el versículo 21. Dice de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero hacerla en dos partes, hermanos. Vamos a estudiar en primer lugar los versículos 19 y 20. Luego vamos a estudiar el texto clave, que es el verso 21 al 26. Vamos a leemos entonces la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice así, Filipenses 1, verso 19 al 26. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, nuestro buen Dios, eterno y soberano. Adoramos tu nombre, te alabamos, mereces toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Gracias te damos por tu gracia, tus bendiciones, tu misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, estamos con bien de salud. Gracias por la salvación que tú nos has regalado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has estado con nosotros, Señor. También estamos agradecidos porque nos permites abrir y leer tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, porque vamos a meditar y estudiar tu palabra. Háblanos, Señor. Por favor, te lo pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, y estemos atentos a tu palabra, Señor. Por favor, Señor, sé pues con nosotros y ayúdanos a meditarla, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les decía que vamos a dividir en dos partes nuestro estudio, que lleva como título: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para poder entender, hermanos, este texto clave, primero tenemos que estudiar el versículo 19 al 20. Aquí hay dos puntos muy interesantes, hermanos, que tenemos que meditarla, recordarla, ¿verdad? La palabra de Dios empieza diciendo del verso 19: porque sé que por vuestra oración
y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amados hermanos, como bien sabemos, el apóstol Pablo está encarcelado por causa del Evangelio. El apóstol Pablo está preso. Pero hay algo interesante aquí, hermanos, porque el apóstol Pablo está gozoso, está tranquilo, está quieto, sabe que más adelante actuará el Señor. El continuo gozo de Pablo, amados hermanos, tenía dos elementos que lo sustentaban. Por un lado, la proclamación del Evangelio. En segundo lugar, la segura esperanza de su liberación. Estaba encarcelado en Roma desde hacía 2 años posiblemente. Aquí hay una esperanza, una fe. La esperanza segura, hermanos, del apóstol Pablo se manifiesta en la expresión porque sé. Esta frase es muy importante, esta expresión que nos dice en el verso 19, porque sé. El apóstol Pablo estaba muy convencido. La seguridad de liberación, hermanos, tiene como un primer fundamento. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese primer fundamento? En primer lugar, la oración de los creyentes. La oración de la iglesia. Dice así la palabra del Señor, hermanos, porque sé, dice el apóstol Pablo, por vuestra oración, intercediendo la iglesia, los creyentes, los hermanos, ante Él. Es decir, estaban orando en favor del apóstol Pablo, intercediendo ante Dios por él. Por él. Oraban, porque Pablo estaba preso. Y también, hermanos, porque Pablo había enseñado a los hermanos, a la iglesia, a que hagan oraciones no egoístas, sino más bien oración en comunión, orando unos por otros, como también ya habíamos estudiado. En primer lugar, el apóstol Pablo oraba por ellos, oraba por la iglesia, por los hermanos. Versículo 3 al 4, ¿verdad? Ahí hemos ya estudiado el capítulo 1 del versículo 3 al 5, donde el apóstol Pablo daba gracias a Dios por la vida de los hermanos, oraba por ellos, intercedía por ellos. Del versículo 9 al 10 podemos ver, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Entonces llega el tiempo, hermano, en la cual la iglesia tenía que orar, tenían que ayudar al apóstol Pablo. También ellos oraban, es decir, la iglesia oraba por el apóstol Pablo. La respuesta entonces, hermanos, a la oración intercesora traería como resultado su liberación. Traería como resultado la liberación del apóstol Pablo. En los momentos más difíciles, queridos hermanos, en los momentos más difíciles de su ministerio, hablo del apóstol Pablo, había sido librado de los peligros que le acechaban como resultado de la oración que los creyentes hacían por él. Vemos esto en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 9 al 11. De igual manera, vemos en Romanos, capítulo 15, del versículo 30 al 32. El apóstol Pablo pide que oren por él.
también pide que oren por su ministerio. Hermanos, la oración hecha a favor de los hermanos, en consonancia, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, trae notables resultados. Y esta oración, hermanos, debe ser hecha con fe y conforme a lo establecido por el Señor. Es la petición de los justos ante el trono de la gracia de nuestro Señor, entendiendo, queridos hermanos, que justo es el calificativo que se da en el Nuevo Testamento a quien ha sido justificado por la obra de nuestro Señor Jesucristo, justificados por fe. Vemos entonces, mis amados hermanos, que la iglesia oraban por el apóstol Pablo, oraban por él. Por eso el versículo 19 nos dice, porque sé, dice el apóstol Pablo, está muy convencido que por vuestra oración, es lo que estamos estudiando, hermanos, como ya hemos dicho, la oración hecha a favor de los hermanos, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Eran entonces oraciones que tenían mucha fuerza, no por quienes las elevaban, no porque las oraciones eran poderosas, sino por las promesas divinas en relación con ellas. Es decir, nuestras oraciones en sí no tienen poder. El poderoso es Jesucristo, es aquel que puede liberarnos, es aquel que puede ayudarnos en momentos difíciles a través de su Espíritu Santo, dándonos la fuerza, el valor, la fe, el ánimo. Por eso es que el apóstol Pablo dice con toda seguridad, yo sé que mi vida está en las manos de Dios, sea lo que sea vida o muerte, estoy convencido de que soy del Señor. Esta es la idea, hermanos, que el apóstol Pablo quiere introducirnos en estos versículos 19 y 20. El segundo elemento, amados hermanos, el segundo elemento que le hacía pensar de ese modo, en segundo lugar, era la suministración del Espíritu de Jesucristo. Mire lo que dice la palabra, versículo 19, porque sé que por vuestra oración, y en segundo lugar dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará en mi liberación. Esto resultará en mi liberación. Hermanos, no cabe duda, ¿verdad?, que es una referencia aquí al Espíritu Santo. El apóstol Pablo descansaba en la provisión del Espíritu Santo. Descansaba en el Espíritu Santo que solamente puede ayudarnos, puede darnos, puede consolar nuestra vida en tiempos de angustia. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. El apóstol Pablo confiaba plenamente en nuestro Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo, hermanos, hace trascendente en el creyente todos los recursos y el poder del Señor. Podemos leer allá en Mateo capítulo 28, versículo 20. Nos dice la palabra, ¿verdad?, que todos los días el Señor estaría con nosotros. Y así es, Dios está con nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11,
Este estudio lo vamos a ver más adelante, pero ahí vemos, hermanos, una vez más cómo el Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y de esa manera podemos ver que Jesús se encarnó para vivir con nosotros o entre nosotros. Y después vemos, hermanos, cuando leemos el Evangelio, podemos ver que más adelante enviaría su Espíritu Santo. Y es el que consuela, el que nos da el ánimo para seguir adelante en la obra de nuestro Dios. Queridos hermanos, no debe olvidarse, ¿verdad?, que esta era la comprensión de Pablo en este asunto cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Conforme a la orientación del Espíritu, tenía la confianza, hermanos, tenía la confianza segura de que sería liberado. Esto redundaría, hermanos, en su liberación de la cárcel. El apóstol Pablo esperaba la sentencia absoluta, la sentencia absolutoria. Es evidente que lo que esperaba no era tanto el juicio, sino el veredicto del tribunal romano. Pero Pablo está convencido, Pablo está asegurado, confió plenamente en el Señor. Queridos hermanos, ¿cómo podemos aplicar este estudio, este versículo que estamos leyendo? Versículo 19. Pablo era un siervo del Señor. Pablo era cristiano, seguía fielmente a Cristo. Aún así, podemos ver que Pablo estaba en una situación muy difícil. Una situación, queridos hermanos, que posiblemente estamos pasando de la misma situación. Quizás no estamos encarcelados por causa del Evangelio, porque últimamente somos tan perezosos, ¿verdad?, para predicar el Evangelio. Posiblemente tengas alguna situación, un problema en la cual estás atravesando. ¿Qué nos enseña entonces la palabra del Señor, el versículo 19? Muchas veces, hermanos, descuidamos este punto y presentamos un evangelio que promete una vida sobre ruedas o de color de rosa. Muchas veces decimos que en la vida cristiana todo es felicidad, sin obstáculos, ni problemas, sin sufrimiento. Pues podemos decir que es un cristianismo fácil. Un cristianismo muy fácil y sin padecimiento. Y cuando el nuevo creyente, amados hermanos, se encuentra en la batalla o vive en una situación muy difícil, entonces se vuelve presa segura del desánimo y la decepción. Porque no estamos presentando correctamente el Evangelio. Hermanos, recuerden que seguir a Cristo es costoso. Seguir a Cristo es sumamente difícil. Pero recuerda lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar más adelante. Para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol, y el morir es ganancia. Queridos hermanos, lo que la palabra nos enseña aquí es que recordemos que el Señor, así como permite que estemos pasando situaciones difíciles, así tenemos que recordar que el Señor está con nosotros. Tenemos su Espíritu Santo. Y tenemos que confiar en Él, y podemos decir de igual manera
queridos hermanos, con toda la seguridad de que somos pueblo de Dios y por lo tanto, como bien menciona aquí en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esta es la enseñanza que el Señor nos está diciendo, amados hermanos. En Isaías capítulo 51, del versículo 7, advierte a los que conocen la justicia y en su corazón abrigan la ley de Dios, que no deben temer la afrenta y los ultrajes. Claro, esto no se pueden evitar, son parte de la vida cristiana. Así tiene que ser. Y sirven, hermanos, para fortalecer y madurar nuestra fe. Ese es el propósito. Sirve para fortalecer nuestra fe y sirve para madurar en la fe y mantenernos firmes en Cristo. Eso es, queridos hermanos. Por eso es que en el versículo que sigue, el versículo que viene, ahora el verso 20, la seguridad antes mencionada de su liberación del apóstol Pablo está ahora expresada, hermanos, en forma más personal e íntima del apóstol Pablo, hablando de un anhelo expectante, hablando de un anhelo de esperanza, de valor, de fe. No mengua en nada su fidelidad. Es lo que hemos leído ya en el versículo 20. La seguridad personal, queridos hermanos, del apóstol Pablo, la seguridad personal que tenía, se expresa con firmeza. El versículo 20 nos dice: antes bien con toda confianza como siempre. Antes bien con toda confianza como siempre. Esta disposición de vida resultaba, queridos hermanos, resultaba ya en una experiencia continuada de un caminar que no tiene de qué avergonzarse. Versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, dice el apóstol Pablo. Esta expresión, hermanos, con toda confianza, denota firmeza, denota esperanza, denota fe, denota determinación, traducida tanto aquí como en otros lugares por denuedo, que equivale a brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Pablo, queridos hermanos, había sido fiel a Cristo desde su conversión hasta el momento en que escribía la epístola. Ha sido fiel, un siervo que predicaba la palabra, enseñaba la palabra, amaba a los hermanos. Hermanos, el propósito aquí, el apóstol Pablo nos enseña que Cristo sea glorificado en nuestra vida. En cualquier circunstancia, Cristo sea magnificado. Como ya hemos leído, ¿verdad? En el versículo 20, él sabía que no sería avergonzado en ninguna cosa. No avergonzarse, unido a la proclamación del Evangelio y a la prisión por causa de Cristo. O como resultado, hermanos, de la fidelidad a Cristo, equivale mantenerse firme en la proclamación del Evangelio.
y en la vida, hermanos, conforme a la condición de cristiano, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. De otro modo, queridos hermanos, el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir antes de negar a Cristo, testificar de Él, de Cristo, testificar de Él. Los hombres eran un objetivo irrenunciable para el apóstol. Es Cristo primeramente. Cristo tiene que ser predicado. Debe ser anunciado el Evangelio. Y de esa manera el Señor es magnificado, el Señor es glorificado. Pablo, hermanos, era continuamente un instrumento y medio por el cual Cristo era glorificado. Que Cristo sea exaltado en mi cuerpo, dice el apóstol Pablo. Que Cristo sea magnificado. Mire lo que dice el versículo 20, la última frase. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ya sea que viva o muera, pero Cristo es magnificado en mi vida, dice el apóstol Pablo. Queridos hermanos, en cualquier circunstancia, el Señor, nuestro Salvador, debe ser glorificado en nuestra vida. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. En cualquier circunstancia, Cristo sería glorificado en él. El modo operativo de la vida cristiana cumple la misión, hermanos, de glorificar a Dios, de darle la honra, de darle la gloria a Dios. El Evangelio, amados hermanos, no solo es proclamado a viva voz, sino también en silencio mediante las buenas acciones de los creyentes, mediante buenas obras. Estas son elemento imprescindible para glorificar a nuestro Dios, para servir al Señor, para adorar a nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, la seguridad de Pablo no sería avergonzado, y que su vida, hermanos, glorificaría y magnificaría a Dios. El Señor sería glorificado por él, ya que Dios, hermanos, salva para alabanza de su gloria. El Señor nos ha dado de su gracia, su misericordia, su salvación para darle la gloria a Él. El Señor salva para alabanza de su gloria, para honrar a nuestro Dios. Es lo que nos dice allá en Efesios capítulo 1 del verso 6 al 14. Cualquier cosa, amados hermanos, en la vida cristiana tiene entonces como objetivo glorificar a Dios, como el apóstol escribe allá en primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A eso se refiere, hermanos, cuando leemos el versículo 20. El apóstol Pablo está preso, está encarcelado, pero él está firme porque sé que por vuestra oración, la oración y en segundo lugar y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Viene entonces el propósito del versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, o por vida o por muerte. Queridos hermanos, la pregunta es que tenemos que meditarla.
La pregunta es para cada uno de nosotros: ¿es verdaderamente tu deleite glorificar a Dios? ¿Es verdaderamente tu deleite, tu anhelo glorificar a Dios? Pregúntese, amados hermanos, hágase esta pregunta. Si lo que estás haciendo glorifica a Dios, ¿estoy glorificando a Dios con mi salvación, con mi vida, con la salud que Dios me ha dado? ¿Es Cristo glorificado en mi vida? Queridos hermanos, la idea de que Cristo fuese magnificado al ver la vida de Pablo era su principal objetivo. Tanto si estuviese vivo o fuese liberado, como si era condenado a muerte. Pero Cristo es glorificado. Amados hermanos, ya para terminar este breve estudio, como bien les había dicho, el segundo punto de nuestro tema, de nuestro estudio, lo vamos a dejar para el próximo miércoles, si el Señor nos lo permite. Hemos estudiado dos versículos, queridos hermanos, muy importantes, la cual nos habla de que nuestra vida cristiana no es fácil. Es costoso seguir a Cristo, y bien lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Porque sé que por nuestra oración y obrando el Espíritu Santo en nuestra vida, todo estará bien. Esto resultará en mi liberación. Recordemos, siempre y cuando en nuestras oraciones debemos decir: hágase tu voluntad. Es la voluntad del Señor, no la nuestra. No la nuestra. Y en segundo lugar, y el propósito de esas cosas o el sufrimiento en el cual estamos viviendo, que sea Cristo magnificado en tu vida, que sea Cristo glorificado. Queridos hermanos, digamos junto con el apóstol Pablo: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Magnifiquemos pues a Cristo a través de nuestro sufrimiento. Recuerda eso. No te desanimes. Sigamos adelante, amados hermanos, con denuedo predicando el Evangelio, aferrándonos a la promesa del Señor, sea lo que sea. El apóstol Pablo tiene bien claro su objetivo, tiene bien claro su meta, hacia dónde se dirige. El versículo 21, que es el texto clave de nuestro estudio: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria sea el Señor, dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, como había dicho, pues vamos a dejarlo para la próxima semana, si el Señor lo permite. Queridos hermanos, damos gracias al Señor por esta meditación, breve estudio de la palabra de Dios, y esperamos que sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Vamos a orar y concluimos pidiéndole al Señor que haga su voluntad, que sigamos confiando en Él, predicando su palabra con denuedo. Sabemos que el Señor está con nosotros
y escuchará nuestras oraciones conforme a su plan y su propósito para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, nuestro buen Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos has hablado esta noche, Señor, esta tarde. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que seguirte a ti no es fácil, Señor. No es fácil. Y en este momento, Señor, como bien nos dice en tu palabra, que seguirte a ti, Señor, es levantar nuestra cruz y seguir adelante. Y hoy hemos leído en tu palabra, Señor, nos recuerda a tu siervo Pablo, que estaba preso, encarcelado, porque predicaba tu palabra verdaderamente. No como nosotros, Señor, que ya no queremos predicar tu palabra. Rogamos en este momento, Señor, si es que no estamos haciendo lo correcto delante de ti, tengas tú misericordia de nosotros, Señor. Quizás por causa de nuestros pecados estamos pasando situaciones difíciles, algún sufrimiento que están pasando mis hermanos. Yo te ruego en este momento, como el apóstol Pablo confiaba, diciendo, yo sé que mis hermanos oran, yo sé que tu Espíritu, Señor, está conmigo para librarme. Danos de esa manera la misma confianza que tenía, Señor, tu siervo. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, tengas tu misericordia de nosotros. Oramos, Señor, por nuestra vida espiritual precisamente, Señor, para que también confirmes tu palabra. Prediquemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a meditarla para que también salgamos, Señor, a predicar tu palabra. Ruego en este momento, Señor, el apóstol Pablo, tu siervo, Señor, nos ha dejado un claro ejemplo y es el motivo por el cual estaba preso. Hemos leído también, Señor, en tu palabra, que muchas veces, Señor, permites que pasemos por situaciones difíciles. Ayúdanos a entender que el fin y que el propósito en nuestra vida seas tú glorificado, seas tú magnificado, Señor. Oramos, mi Dios, que confirmes tu palabra en esta noche, lo que hemos escuchado, Señor. Ayúdanos a seguirte, Señor, firme y adelante, glorificando tu nombre, Señor. A eso nos llamaste, Padre. Y ruego en este momento que así sea y hágase conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos que nuestra vida, nuestra salud está en tus manos. Nuestra vida depende de ti, Señor. Gracias por tu palabra, nos anima y nos hace, Señor, nos da más fe, más confianza, más esperanza, Señor. Y sobre todo, cada día, Señor, vayas tú confirmando lo que hemos de escuchar cada día, Señor. Y es tu palabra, Padre bendito. Que sea tu palabra. Gracias, pues, Señor, por este momento. Te adoramos, te glorificamos ahora y siempre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo y agradezco también a ustedes que están viendo el mensaje y pues a seguir adelante, ¿verdad? Confiando y glorificando en todo momento el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y saludos a todos.